Bueno, vamos a ir comenzando. Está entrando muchísima gente, pero bueno, mientras van entrando los compañeros, vamos a ir arrancando ya, porque hay mucho para escuchar y mucho para hablar. Y realmente, desde el Frente Transversal, desde el tiempo de igualdad, no podíamos estar ausentes en un homenaje como este, ¿no? Que se ha dado en llamar homenaje a un imprescindible. Y justamente Néstor fue eso, porque siempre me gusta recordar esa frase. Perdón, yo, maleducado, Alejandro Dinamarca, no me presenté, de La Plata. Siempre hemos escuchado tantas veces esa frase que no por remanida es tan entrañable de Bertolt Brecht, que dice que hay quienes luchan unos días y son buenos, hay quienes luchan unos años y son mejores, pero hay quienes luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles. Y justamente Néstor era, es y será un imprescindible en nuestra lucha. Por eso hemos querido homenajearlo hoy, ya aprovechando la disponibilidad de nuestra querida Estela y nuestro querido Edgardo, disertantes de lujo que tenemos hoy. Vamos a comenzar primero con un videíto que hemos preparado para esta ocasión. En ese video, además de homenajear a este imprescindible Néstor, vamos a homenajear también a estos imprescindibles compañeros que van a disertar esta tarde por su lucha, porque también su lucha es fundamental. Y lógicamente los imprescindibles siempre se encuentran en algún punto, por eso hay muchas fotos, videos donde se han encontrado ellos con Néstor y que hemos querido rescatar como para darle un marco de apertura a esta charla. Así que, si me permiten, primero vamos a algunas cuestiones técnicas. Les pedimos que todos tengan el micrófono apagado. Yo lo voy a apagar ahora masivamente, pero a partir de ahora vamos a pedir la palabra y vamos a manejarnos más que nada fundamentalmente por el chat, que es la herramienta que vamos a tener para no interferir con el micrófono a nuestros compañeros que van a hablar. Y así nos vamos a ir manejando. Luego le vamos a pasar la palabra a otros compañeros luego de este video. Así que, entonces ya estamos todos muteados, vamos a compartir el videito. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo para quedarse. Será verdad que después de tu historia, o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver con miedo de gloria. que desde el cielo, de algún lado. Bueno, la tristeza infinita, hoy ocupa todo el cuerpo y el alma. Néstor está aquí con nosotros. Esas risas que viniste a restaurar desde un recóndito rincón dormido.
soportando los apretujones y los aprietes que nos puedan hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. ¡Hasta la victoria, Néstor! Néstor, te recordamos por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocionaste nuestras almas, porque nos sentimos queridos, protegidos y ayudados, porque interpretaste nuestras ansias, porque canalizaste nuestro amor. Te recordamos, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Te recordamos, querido Néstor, por haber cumplido tu deber de hombre y dar la vida por la felicidad de tu pueblo. ¡Fuerza, Cristina! ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo! Néstor vivirá siempre entre nosotros. ¡Sí, juro! Para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver con viejo de gloria. Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayeres, blindada de ausencia. Bueno, ahí estamos nuevamente tratándonos de reponer después de este momento, ¿no? Estamos, si está el compañero Jorge Dercos por ahí, ¿lo tenemos? Lo voy a dejar un ratito con el compañero Dercos entonces para continuar con este homenaje. Esperando Jorge, pero si no, bueno, vayamos avanzando. Yo quiero agradecer la presencia de todos y de todas. No queríamos estar ausentes en este homenaje al entrañable y querido Néstor Kirchner. Nos acompaña, además de Edgardo de Petri, el responsable político de nuestra organización, el Frente Transversal, y este espacio de unidad, que es tiempo de igualdad. Quiero también agradecer la entrañable presencia de la querida Estela, que está haciendo un esfuerzo para poder acompañarnos. Ha estado muy movilizada todos estos días. Sé que le molesta un poco esta dinámica de los Zoom, como a todos nosotros que estamos acostumbrados a pelear en la calle. Nuestras reivindicaciones, nuestra historia, nuestras conquistas fueron logradas en la calle, pero bueno, esta circunstancia inédita que nos toca transitar en el mundo, hace que encontremos herramientas para poder también nosotros encontrar la manera de homenajear a nuestros seres queridos, en este caso a Néstor Kirchner. Así que bueno, bien, ahí le paso la palabra entonces a Jorge. Bueno, son estas cuestiones técnicas, pero bueno, sumarme a lo que dijo Alejandro en el inicio, lo que estaba tratando de desarrollar Iván, y yo no voy a hablar sobre Néstor porque para eso hemos invitado a Estela y a Edgardo para que nos compartan sus experiencias, sus afectos, pero antes de darle la palabra al compañero intendente de la ciudad de Berisso, al compañero Fabián Cagliardi, lo único que agregaría es el contexto en el cual asume Néstor Kirchner como presidente, que no fue un contexto fácil, que no fue un contexto en el cual tenía por delante un lecho de rosas, sino que fue la Argentina que recibe Néstor Kirchner, esa Argentina que irrumpe en el siglo XXI, estuvo marcada por los sucesos del 19 y el 20 de diciembre, donde el gobierno de la Rúa, un gobierno que agonizaba, que estaba de salida, reprime al pueblo. Más de 39 compatriotas perdieron la vida en esa represión, 5 presidentes en 15 días, 16 cuasi monedas en todo el país,
un país que estaba al borde de la disolución. A eso le sumamos lo que fue después, ya con el gobierno de Duhalde, el asesinato de Costecchi y Santillán, la convocatoria de elecciones, el triunfo de Néstor Kirchner en un contexto en el cual la autoridad presidencial no representaba los intereses del pueblo, los legisladores menos, y una Corte Suprema de Justicia que estaba para avalar todas las tropelías que se habían cometido durante el menemismo. Ese es el país en el cual arranca Néstor Kirchner, y si dimensionamos esto, le daremos otra trascendencia mayor a este homenaje que le estamos dando. Y en este homenaje que realizamos desde el Frente Transversal de la Regional La Plata, Berisso y Ensenada, conjuntamente con Iván, entendíamos que el inicio, el primer saludo debía ser de nuestro intendente. ¿Por qué? Porque Berisso había perdido la intendencia en el 2015 y después del surgimiento de la figura de Fabián Cagliardi, un compañero que se puso al hombro en un momento muy difícil el peronismo de la ciudad, logró llevarlo al triunfo y recuperar con la votación más alta históricamente que tuvo el peronismo en nuestra ciudad, el pasado 27 de octubre, el gobierno en nuestra comunidad. Por eso lo queríamos invitar a Fabián para que nos salude, para que nos comparta su mirada sobre este momento tan especial y tan particular que estamos conmemorando y evocando en este encuentro. Así que si Alejandro está en condiciones, le damos la palabra a Fabián, que nos estaba esperando. Perfecto, perfecto. Adelante, compañero. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que le mando a todos los compañeros un fuerte abrazo en este homenaje. Un beso muy grande a Estela y un gran abrazo al amigo Edgardo, que la verdad que son compañeros que han estado en la lucha siempre inolvidables, ¿no? Los que siempre están. La verdad que un momento difícil, recordar a Néstor, para nosotros la verdad que es un sentimiento muy especial y sobre todo a mí me toca muy de cerca, ¿no? Y cuando tuvimos que salir a pelear un poco todo lo que estábamos viviendo en esta ciudad, que era la primera vez que no era gobernado por el peronismo y tuvimos que salir a militar, siempre lo hicimos desde esa fila y siempre lo hicimos defendiendo nuestra bandera, que era la de Néstor y Cristina, ¿no? O sea, yo soy peronista de toda la vida, pero soy kirchnerista también. Y siempre digo una cosa, que yo acá dentro de la gestión he puesto muchos chicos jóvenes y que tienen que ver con que ellos descubrieron el peronismo a través de Néstor y de Cristina. Y siempre digo una cosa, que después del Perón, el que realmente hizo peronismo fue Néstor, ¿no? Y eso creo que es un tema que nosotros lo tenemos que llevar y lo tenemos que llevar en nuestra entraña. Y a mí siempre yo digo que cuando hacemos este tipo de recuerdos, inclusive cuando recordamos algún familiar querido o alguna persona que es querida, como en este caso Néstor, los que realmente compartieron con ellos, siempre a mí me gusta que nos compartan historias, ¿no? Porque es realmente cuando uno empieza a conocer a la persona que idolatró, la persona que tiene, digamos, como referente. Y creo que Estela y Edgardo fueron dos que estuvieron muy cerca de Néstor y que seguro que en esta tarde nos van a compartir alguna de esas historias. Y qué mejor que recordarlo de esa forma y con historias que inclusive muchas veces son cómicas, en el caso de Néstor, que ha tenido muchas de esas acciones que en algún punto nos hacía reír, ¿no? Nos hacía sentir parte y bueno, y generaba todo ese tipo de situaciones. Así que yo mandarle desde acá de Berisso un fuerte abrazo a todos los compañeros, a los que no son de nuestro distrito, agradecerles a todos por esta convocatoria y bueno, y dejarle la palabra a Estela y a Edgardo para que nos cuente su vivencia, que yo creo que es la mejor forma de recordarlo. Así que un fuerte abrazo y gracias por compartir. Sigamos militando, sigamos siendo peronistas y sobre todo siendo kirchnerismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabián. Gracias. Pasamos al compañero Iván, ¿está por ahí? Sí, acá estoy, Alejandro. Se encuentra también presente y queríamos que, al igual que el intendente Berisso, nos dé un saludo
el compañero ministro de Seguridad de la provincia, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el doctor Julio César Alac, que también nos honra con su presencia y que ha querido estar acompañando este homenaje a Néstor Kirchner, al compañero Eduardo de Petres y también a la querida Estela. Si está Julio por ahí y nos puede dar un breve saludo. Hola Iván, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ah, bueno. Bueno, un saludo grande y felicitaciones por la iniciativa, Iván, Jorge, Edgardo, por haber promovido este encuentro. Aprovecho también para saludar a Estela, que fue su cumpleaños hace pocos días, y que las cosas del destino, que su cumpleaños coincida con el aniversario de abuelas y además con el Día Nacional de la Identidad. Y saludarlos a todas las compañeras y compañeros que están en este homenaje a Néstor. Felicitarlos a ustedes y agradecerles también, porque el poder económico a través de los medios de comunicación siempre destacan y bueno, los ponen en relevancia a los luchadores por los intereses del campo económico o del poder económico. Y desde el campo popular tenemos que hacer siempre tener el compromiso de destacar los que lucharon por nuestra causa y que dieron su vida, como la dio, creo, Néstor, por los intereses nacionales y populares. Así que, en primer lugar, mi agradecimiento y reconocimiento. También el saludo al intendente de Berisso, que nos dio la enorme alegría de recuperar Berisso para la causa nacional y popular. Y manifestarles que ya ha dicho casi todo de Néstor, pero todo lo que se pueda decir es poco. Con su conducción política, el movimiento nacional y popular y democrático, como decía él al final, fue reposicionado en el lugar que siempre debió estar, ¿no? Creo que después de Perón y de Eva Perón, el peronismo perdió su rumbo en cuanto a política internacional, en política nacional, en derechos humanos, y Néstor tuvo la valentía de reposicionar al peronismo en el lugar que corresponde. Lo posicionó en la política exterior, promoviendo el Mercosur y la UNASUR, junto a Lula, junto a Pepe Mujica, junto a Correa, junto a los grandes, junto a Chávez, que fue una señal fuertísima para todos nosotros. Y militó fuerte, ¿no?, el campo internacional. Y fue artífice de procesos de paz, como fue el conflicto entre Venezuela y Colombia. A nivel interno generó una promoción del trabajo formidable, ¿no? Y un desarrollo de la economía que llegaba a cifras altísimas, chinas casi, del 9% anual. Incorporó al mundo del trabajo más de 3 millones de argentinos, otros 3 millones de personas que no tenían derechos jubilatorios, promovió el rescate de aerolíneas y de YPF. En fin, Néstor fue la continuación de Perón y Eva Perón, y tuvo un enorme respeto por los organismos de derechos humanos, en donde sobresalió obviamente la figura de Estela, pero también de miles de militantes que volvieron felices a tener un presidente que interprete la necesidad de memoria, verdad y justicia. Así que, bueno, felicitaciones a todos, y quizás algunas cositas color, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a Aerolíneas por él, que fuimos en marzo y en junio planteamos la estatización, me dijo: esto es un acto de militancia. Ser director por el Estado con el 5% de las acciones no es saber derecho comercial ni derecho aeronáutico, es un acto de militancia. Y promovió la decisión de crear una empresa, recuperar como empresa el Estado de Aerolíneas. Después lo hizo con YPF. Cuando teníamos los juicios, Estela, por los crímenes de lesa humanidad, a mí me decía: apurate, apurá los juicios, me decía, ¿no? Que desde el ministerio se apuren, porque me decía: siempre tenemos el riesgo que estos vuelvan y buscan la impunidad. Y estaba permanentemente siguiendo la evolución de los juicios de lesa humanidad. Y bueno, uno podría encontrar un sinfín de historias. Edgardo creo que es el que más ha convivido con él, pero siempre le preocupó mucho posicionar a Argentina como un país autónomo,
por eso también canceló la deuda con el Fondo Monetario y con el Club de París, para no tener ningún tipo de condicionamientos, y liquidó la deuda externa como un acto de soberanía nacional, ¿no? Así que, bueno, todo creo lo que podamos hacer por la memoria de Néstor resulta insuficiente por la grandeza de su conducción política. Bueno, muchas gracias a todos, y me voy a quedar escuchando otros testimonios, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Julio, gracias por esta semblanza tan entrañable. Ahí le voy a pedir al compañero Iván, porque Iván en su paso, tanto por el Consejo Deliberante en La Plata, como por su gestión como secretario de Cultura, tuvo también algunas situaciones en las que participó junto con Estela en ciertos homenajes, así que me parece que sería Iván el más apropiado en este momento que yo para presentarla. Así que adelante, Iván. Bueno, gracias, Alejandro. Sí, para mí es un honor y agradecerle inmensamente a Estela que hoy nos esté acompañando en este homenaje a Néstor Kirchner. Estela ha tenido una semana tremenda, ha estado en distintos Zoom, en los medios masivos de comunicación, ha coincidido con sus 90 años, con una lucha inclaudicable, coherente, que hace que todos y todas le tengamos muchísima admiración. Yo tuve la posibilidad, en mi paso por el Consejo Deliberante de nuestra querida ciudad de La Plata, junto con otros concejales, de nombrarla ciudadana ilustre de la ciudad de La Plata, en un momento en que las políticas de derechos humanos no eran políticas de Estado. Entonces hubo que batallarla, incluso en comisión, temas que hoy no son motivo alguna de discusión. Y esto es gracias a Néstor y a Cristina y a la coherencia y a la lucha de todos los organismos de derechos humanos, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y eso Estela es figura central de esta lucha tan admirada, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Así que bueno, para mí es un honor que hoy Estela nos esté acompañando en este homenaje al querido Néstor, a quien le pedimos unas palabras, una reflexión, un saludo. Estela, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Realmente estoy muy honrada de estar con ustedes en esta jornada de recordación de Néstor y con queridos amigos de La Plata, con los que no nos vemos mucho en razón de nuestros trabajos particulares, pero si es no vernos porque estamos trabajando, creo que es lo que debemos hacer. No parar un minuto para seguir en una lucha colectiva donde esas palabras, memoria, verdad y justicia, tienen que ser una realidad. Pero hoy vamos a recordar a alguien imprescindible, efectivamente, como fue Néstor Kirchner. Yo puedo tener anécdotas personales, pero también institucionales, y también como argentina, porque soy nada más que una abuela de Plaza de Mayo, no soy política, no tengo mayor trascendencia en una historia tan larga del país. Nací en el 30, calculen que nací con la primera dictadura cívico-militar, y mi vida transitó en permanentes dictaduras. Llegó la del 76 y ahí, bueno, a salir, y sin miedo, con el amor de buscar una hija y las demás abuelas, hija, hijos, y un nietito que no sabíamos dónde iban a ser y cuándo lo íbamos a recuperar y cuándo íbamos a volver a ver a nuestros hijos. No fue fácil, y bueno, formamos una institución que tiene un mérito muy grande de la continuidad. 43 años llevamos haciendo lo que debemos hacer. Y en el transcurso de la democracia que recuperamos felizmente a fines del 83, hemos tenido diálogo con todos los presidentes elegidos por el pueblo. Pero lo trascendente fue el gobierno de Néstor, porque pienso que muchos de nosotros no lo conocíamos, era del sur. Yo lo conocí, y esto es una anécdota, en la casa de Cristina, en su departamento, unos pocos días antes de que asumiera. Y esto es una
historia un poco graciosa, ya que me tocó verlo por primera vez físicamente en ese departamento que Cristina me había llamado para una consulta sobre derechos humanos, y a la que conocíamos mucho porque era parlamentaria y ya trabajábamos con ella en muchos aspectos, pero a él no. Hasta nos costaba pronunciar el nombre, el apellido Kirchner, era difícil. Todavía algunos lo dicen mal. Bueno, abrió la puerta y asomó primero su nariz, sus ojos y luego su cuerpo, como siempre tirado para adelante, como empujando la historia. Nos saludó cordialmente y bueno, se iba a comprar los zapatos para la Asunción. Esto es una anécdota un poco risueña, por eso quiero mostrar cómo lo conocí por primera vez y lo vi por primera vez. Zapatos para la Asunción. Por favor, le dijo Cristina, que no sean mocasines. Y él dijo, sí, van a ser mocasines. Y ella le dijo, bueno, querido, pero por lo menos no tengan hebilla. Y ahí quedó todo, y nosotros sonriendo de haber participado en una charla entre una pareja tan trascendente y tan simple a la vez. Después, bueno, su asunción y su apertura desde todo punto de vista para la tarea institucional de abuelas y los derechos humanos en general. Nos ha recibido siempre, nos ha acompañado con afecto, súper afectuoso. Ya verán, han pasado algunas imágenes donde siempre está abrazando, siempre está, bueno, por eso un golpe en la cabeza el mismo día de la Asunción, porque la torpeza de alguien y él que se tira a la gente, se tiraba. Yo digo se tira porque parece mentira, lo siento presente, lo siento que está con nosotros. De alguna manera nos acompaña con su ejemplo, con su vida dedicada al bien del otro y tantas cosas buenas que hizo para nuestro querido país. Lógicamente, la otra parte de la historia que me tocó vivir fue cuando yo cumplí 80 años, hace 10 años atrás. Tarde a la noche me llamaron Cristina y él para saludarme, me habían mandado unos regalos. Conversé cálidamente con los dos, con esa ternura, y nos dijimos hasta pronto. Yo no sabía que el hasta pronto era días después la terrible noticia de que había fallecido. El hasta pronto fue llorar con mis nietos y mis hijos en esta misma casa, porque dije yo a un periodista y se asombró, el dolor que sentí con la muerte de Néstor fue el mismo dolor que sentí con la muerte de Laura, mi hija. Néstor era un hijo, y yo lo soñé tantas veces que quizá por las calles y las diagonales de La Plata, en sus militancias caminaron juntos, Néstor, Cristina, Laura y tantos más que ya no están. El dolor fue tremendo, el llanto y prepararnos para acompañar a Cristina. Y la tristeza, bueno, la llevamos adentro, en el corazón, pero a la vez es necesario, y lo que vimos ayer fue espectacular, en esos 10 años que el pueblo celebró con alegría por haber tenido un hombre como él en nuestra historia política. Y salieron los coches con las banderas de la gente que quiso festejarlo. Y esa cara hecha en la calle con las velas era como un símbolo también del renacimiento permanente de alguien que se fue físicamente pero que no se va a ir nunca. Ya está en la historia. Cada cosa que queramos encontrar para fortalecer nuestra lucha, podemos acordarnos de él y de sus actos generosos, de su comprensión, de su abnegación y de dar la vida, porque si le falló el corazón era porque había hecho mucho y a veces pasan estas cosas. Hoy homenajearlo acá en esta querida ciudad de La Plata para mí es muy emocionante también, porque
él vivió acá y ella es de acá. Entonces son parte nuestra, íntimas, y hay que tenerlos presente para todos. No guardemos la historia de Néstor. Está escrita y van a escribir mucho más. Y quizá a lo mejor alguna vez en Abuelas hacemos algo de las anécdotas que hemos tenido con él, que son muchas, y que a veces dentro de ese amor como que le tuve a un hijo, me atreví a decirle a veces cosas que después decía, ¿se molestó Néstor por lo que le dije? No, Estela, y me abrazaba. Bueno, ese recuerdo está vivo, y mientras lo recordemos, él está vivo también con nosotros. Es una inspiración, y yo creo que cada uno de sus gestos, si pueden los políticos imitarlos, de hecho ya Alberto Fernández es su alumno, aprendió de él y seguramente ya lo está haciendo y lo seguirá haciendo, hará por el pueblo todo lo que el pueblo necesita. Ayudemos a estas confusiones que quieren traer las personas malas. Hay otros apelativos, pero son malas, mala gente. Dejémosla de costado, que existan si les gusta, no nos hace mella y no va a bajar la voluntad del pueblo para reconstruir todo lo que se necesita en cuanto a otros derechos humanos, fuera de los nuestros, que son el trabajo, la educación, la vivienda, la salud y también el ocio y el bienestar. Que no digamos cuántos millones de pobres hay, ni tampoco cuántos niños no comen todos los días lo que necesitan para crecer sanos. Hagamos algo por eso, no solo decirlo, hacer. Y lo estamos haciendo, cada uno a nuestra manera. Pero la responsabilidad grande está en los que tienen el poder. Y estamos confiados que hoy los que tienen el poder, en su mayoría en nuestro país, van a seguir los pasos de nuestro querido e inolvidable y prescindible Néstor Kirchner. Muchas gracias a todos, queridos amigos, y bueno, sigamos cuidándonos en casa para cuidar a los otros. Gracias. Muchísimas gracias, querida Estela. Es realmente emocionante percibir estos recuerdos tan directos y de alguien que estuvo en contacto tan estrecho, ¿no? Y rescatar un poco también La Plata, que es la región, La Plata, Berisso, Ensenada, que hoy nos convoca, que fue también testigo no solo de la historia política de Néstor, sino también de su historia de amor. Por eso es inseparable, como vos lo decías, la relación de ser humano, la relación de pareja y la relación de compañeros. Y así vivimos la política, quienes amamos esta patria, ¿no? Por eso hoy quisimos rescatar en este video un juramento, ese juramento que salió de quien tiene realmente la convicción política, pero realmente siente el amor profundo, que más allá del corazón, de las tripas, no sé de dónde viene, pero esa cosa que se siente y no se puede impostar, como ese juramento que hizo Edgardo rescatando las palabras de Areta, que rescató luego Néstor y que las puso como en primera persona en ese juramento Edgardo. Eso me parece que fue la mejor presentación que podemos hacer de él, por eso le vamos a pedir a Edgardo que nos deje su palabra. Alejandro, Dercos te habla. Alejandro, un segundito para agregar alguna cosita a lo que decía Estela y todo, y la pertenencia que tenemos nosotros tanto con Cristina como Néstor. Acá los viejos militantes de la JP de la década del 70 lo recuerdan a Néstor Kirchner, que venía a militar a una unidad básica que llamaba Descamisados, que estaba ubicada en la calle Nueva York y Marsella de nuestra ciudad, porque uno de los responsables de la JP de Berisso
era un íntimo amigo de él, que era el Chiche Laborita, ese dirigente de Las Flores, y que él en más de una oportunidad venía y acompañaba la lucha de los trabajadores del SWIFT cuando tomaban el frigorífico o cuando realizaban alguna manifestación. Y brevemente, antes de pasarle la palabra a Edgardo o a Iván, destacar y agradecer la presencia de algunos compañeros que están aquí, compañeros y compañeras, como el caso de Eduardo Sigal, el concejal Daniel Dragoni, Martina Dercos, el Vasco Agarravera, Esquivo Carlotto, y también nos acompaña, se ha sumado hace unos minutos, el compañero presidente del Parlasur, Oscar Laborde. Dicho esto, te doy la palabra, Alejandro, para que continúe. Ahí está. Muchas gracias, Jorge, por estos, bueno, a mí me toca hacer un poquito la moderación más que nada técnica, pero somos varios compañeros que estamos ahí chequeando, recorriendo un poquito el Spinelli, van entrando cada vez más compañeros y bueno, lógicamente después de la palabra de los oradores pautados para hoy, seguramente vamos a tener un rato de intercambio y estos compañeros nos podrán traer también su palabra. Así que entonces lo recibimos ya a querido Edgardo. Bueno, Estela querida, la verdad que para mí es una emoción muy grande. Fue ayer un día bastante emotivo, bastante que nos tocó mucho el alma, el corazón. Y hablar después de vos, inclusive, que para mí sos símbolo de nosotros, del proyecto nacional, de Néstor, de Cristina, de la lucha de los 30.000, del pueblo que se rebeló una y otra vez contra los que asaltaron el poder y aplicaron las políticas neoliberales que tanto hemos sufrido durante todo este tiempo. Creo que ayer, hablando con los compañeras, los compañeros, explotó el país. Lo taparon en medio, lo taparon, pero la verdad que fue una explosión de movilización, de júbilo, de acciones, de caravanas, de actos, de actividades culturales, que termina de saldar qué fue Néstor, quién fue Néstor. Y cuando nosotros decimos, y lo levantamos tanto, que Néstor para nosotros fue un patriota. Néstor, aparte de presidente, fue un militante. Y fue una buena persona. Yo rescato siempre desde esa relación que he construido con él, que siempre digo, Néstor fue una buena persona. Así que, la verdad de contarles que hay cosas que ya las saben. Yo con Néstor tuve la oportunidad de empezar a cruzarnos en la vida fines del 81, principio del 82, todavía estaba la dictadura, todavía hacía daño, y entre eso había resuelto cerrar el yacimiento Río Turbio, por decreto militar, por bando militar. Nosotros nos organizamos y tomamos el sindicato, trabajamos fuerte en el sindicato, que era la única herramienta que estaba ahí intervenida, pero que tenía una cosa de legalidad posible, de estructura, de lugar donde juntarse, forzando las entradas, porque estaba intervenido por la dictadura. Tenía 21 años, 22 años, había una camada de compañeros mayores que venían del exilio interno, precisamente, muchos militando en la tendencia, tendrían 7, 8, 10 años más que nosotros, un piberío que
que se organizaba en el sindicato, que rápidamente eso se convirtió en una movilización social y que todo el pueblo se reconstituyó y apareció la movilización por primera vez allá aislados a 3.300 kilómetros al sur del sur, en el pueblo más austral de la Argentina continental. En ese tiempo, obviamente, sin celulares, con rutas de ripio, sin agua potable porque dependíamos de las nevadas, sin televisión. Teníamos ATC que nos mandaban, los milicos mandaban unos cassettes de vez en cuando, y cuando quedábamos aislados, ni siquiera gas o alimentos. Era un tiempo durísimo. Una Patagonia olvidada. Y bueno, ahí armamos ese movimiento que después expresó a nivel nacional Víctor de Genaro, Germán Atala. Y en esa pelea nosotros conocimos a Néstor. Porque, entre otras cosas, buscábamos abogados para ver qué pasaba, cómo contestábamos la cuestión legal, porque la cosa sindical ya era imparable, porque ya había estallado en algunos medios, ya había alguna apertura, ya acá en Buenos Aires se discutía, había movilizaciones, había algunos paros, los organismos de derechos humanos, obviamente, seguramente tu figura, la de Eve y la de tantas compañeras y compañeros, otros organismos de derechos humanos, ya era imparable también, ya era imparable, no solo a nivel internacional, se filtraba que había una voluntad ahí, que peleaba, que no se entregaba, que exigía por sus hijos, por sus nietos, y denunciando la dictadura. Nos llegaba poco, pero nos llegaba. No llegaba. No llegaba por los compañeros. Entonces, ya era imparable eso. Era imparable. Y nosotros buscando abogados, porque decían, bueno, busquemos un abogado. Y fuimos a Gallegos y en el run, en el ruido donde uno va, investiga, fuimos a la CGT, también intervenida, pero bueno, algunos dirigentes que estaban, que nos reuníamos, che, ¿te parece? Ya era público, en Gallegos ya había hasta el interventor, que era el interventor de Santa Cruz, toda la Patagonia se la habían dado repartido entre la Armada y la Aeronáutica. Ya era público el conflicto de los mineros del yacimiento Río Turbio, ya había copado incluso algunos diarios. Y bueno, a Kirchner, hay que verlo a Néstor Kirchner, que es el único que puede bancar este quilombo. Bueno, vamos a verlo a Néstor Kirchner. ¿Dónde vive Néstor Kirchner? Allá en la 25 de mayo, tiene ahí una casa y tiene su oficina. Así que aparecimos ahí, nos atendió, hablamos, ya estaba enterado él, ya estaba enterado de todo el conflicto, cómo era la situación. Obvio, sus compañeros de Turbio le habían pasado todo el mensaje. Y ahí nomás acordó, Néstor rápidamente se puso al servicio del sindicato, se puso al servicio nuestro, dijo, bueno, firmamos el convenio, porque nosotros íbamos a buscar su trabajo profesional. Así que rápidamente firmamos el acuerdo que él iba a asesorar a ese movimiento, al sindicato, y así lo conocí, poniéndole el pecho al conflicto social en la dictadura. No había muchos abogados, y Estela debe saber mucho de eso. Muchos abogados, otros sí, obviamente, y merecen nuestro respeto y merecen nuestra gratitud, pero allá ahí no encontrábamos, y no encontramos a Néstor, y estaba Cristina también. Pero como yo digo, Néstor era el que más iba ahí, a donde estaba el conflicto, y era el que armaba la respuesta. Así que ahí lo conocí a Néstor, y desde ahí
la verdad que empezamos a construir una relación. Yo después fui secretario general del sindicato. Obviamente que con toda la movilización paramos el cierre del yacimiento, lo paramos, la dictadura retrocedió, lo paramos. Él ahí en esa discusión empezó a tener una relación con nosotros, decía, bueno, está bien esto, pero hay que tratar de parar el país de otra manera, hay que tratar de que se vayan estos milicos, necesitamos recuperar la democracia. Ya empezaba a plantear sus ideas, sus iniciativas. Y así fue, que iniciamos un camino que nos mantuvo unidos. Y empezamos a crear una relación personal. Pero la verdad que ahí nosotros nos encontramos, en el yacimiento de Río Turbio. Ahí nos encontramos. Y de ahí no nos movimos y fue el punto de encuentro y de ahí crecimos. Yo después vine al orden nacional, ATE Nacional, en el segundo periodo de normalización, participo en la normalización de la CGT, voy a la ATE Nacional, construyo y construimos una relación muy importante con él, porque siguió siendo abogado de la organización, hasta que, obviamente, después cada uno hizo su camino, yo militando en el movimiento obrero, nosotros habíamos armado la Unidad Básica Eva Perón, que se había armado con compañeros de la JP, del exilio interno, que fundamos el Ateneo Eva Perón, y él disputó el Partido Justicialista, porque en ese momento se disputaba el Congreso del partido y el Congreso ponía el candidato, se armó la lista blanca, nosotros participábamos ahí, pero yo hice mi actividad centralmente en lo sindical, en el orden nacional, pero siempre mantuvimos esa unidad, esa identidad que fue la defensa de ese yacimiento. Él hizo su movimiento, después ya con autonomía, llegó a la intendencia de Gallego, después a gobernador, y después a presidente de la Nación. En todo ese tiempo, en todo ese camino, aún en distintas experiencias y posiciones, siempre nos unió algo: la defensa de los trabajadores, la defensa de los intereses de Santa Cruz, porque él fue muy defensor de su Santa Cruz. Y obviamente con la figura de Cristina ya proyectada a diputada nacional y a senadora, empezó a tener una identidad nacional. Entonces, cuando mantenernos unidos significó que en cada crisis política, en cada conflicto social que involucraba a los trabajadores del yacimiento, que a diferencia de otras expresiones que podríamos tener un paralelismo con los del astillero, si yo pudiera hilvanar con la región, porque el astillero está abierto porque también pelearon los trabajadores. Y como Río Turbio quedó abierto porque también pelearon los trabajadores. Y porque también la comunidad, intendentes, concejales, comerciantes, organismos de derechos humanos, movimientos políticos, acompañaron esa lucha de los trabajadores. Él desde el lugar que estuvo en Santa Cruz siempre fomentó la defensa de los intereses de los trabajadores. Primero porque ese era un pueblo que era el 25% en cantidad de habitantes de su provincia. Y aparte porque ahí en ese lugar hay 700 millones de toneladas de carbón según el Banco Mundial. Que puede sustituir uno de los problemas más graves que tiene la Argentina, que todavía lo seguimos teniendo, que es el déficit energético. Que lo resolvió Néstor Kirchner después cuando fue presidente de la Nación. Y porque era el yacimiento el único enclave industrial de la Patagonia por debajo del río Colorado. Y porque él tenía ahí una población que tenía que darle laburo y tenía que alimentar, y tenía que darle escuelas, y tenía que darle ruta, y tenía que darle hospitales,
Entonces él ahí conmigo, nosotros, ahí teníamos un punto muy sólido, porque nosotros también expresamos un movimiento sindical de defensa de los intereses de los trabajadores. Y eso fue una relación que aparte después la vida nos juntó en la amistad, que me llevó a discutir algunas posiciones que al final, después, con el tiempo, yo pude reivindicarlo y decírselo que tenía razón. Recuerdo el tiempo del menemismo, la discusión. Él tenía que gobernar y tenía que resolver hasta que nuevos tiempos vinieran y hubiera otra relación de fuerza en la sociedad. Y capeó ese tiempo de menemismo siempre con la misma decisión, que era defender ese yacimiento. Por eso con él me tocó vivir momentos de conflictividad social, la que tuvimos que ir juntos a bancar. Me acuerdo de un conflicto del 94, en 1994. Una toma que se quedan 500 mineros adentro del socavón, reivindicando el convenio colectivo, le estaban descontando salario, querían echar los trabajadores, y era tanto el nivel de conflictividad que los mineros se quedaron en el socavón. 7 kilómetros al interior de las galerías, 300 metros, 400 sobre el cerro, y ahí se quedaron. Gobernaba Menem. Pero no solo gobernaba Menem. Era el crecimiento de Aldo Rico por derecha, que había llegado hasta el Turbio. El Turbio era una comunidad de trabajadores y una comunidad de fuerte presencia militar, porque es punto de frontera. Y todo el modín y el riquismo tenía conexión con todos los militares. Para que nos vean, ¿o? Entonces, ahí había un conflicto durísimo, porque incluso nosotros como ATE habíamos perdido la interna con los troscos. Con lo cual era una composición de conducción trosca por el Modín y la derecha que operaba, y un nivel de violencia en ese conflicto que realmente era muy compleja su resolución. Me tocó, hablado con él, ir al yacimiento un domingo, entrar adentro y tratar de ir a ayudar a conducir a los compañeros. Por suerte, como yo digo, la vida hizo que adentro del yacimiento de los 500 la mitad eran nuestros. Habíamos perdido en la elección, pero en la pelea éramos mayoría. Y manteníamos un prestigio todavía, una referencia con el peronismo y con los trabajadores. Y me tocó ahí, con él, ir a una de las asambleas más difíciles en 40 años de historia del movimiento obrero que tengo. Pero fíjense quién era Néstor. La asamblea dijo que venga el gobernador para levantar el conflicto, que lo había arreglado, lo había resuelto. Y el gobernador entró, y Néstor fue a la asamblea. Y ahí abajo, no solamente que se aprobó, sino que reivindicó el rol del Estado, de los trabajadores, su proyecto. Eso fue un momento muy difícil, porque el menemismo ya quería borrar a Néstor, ya era el gobernador díscolo, y permanentemente, mediante privatización, mediante concesión, mediante no mandarle el dinero que le correspondía de coparticipación, castigaban a Cristina en el orden nacional. Acordémonos que a Cristina llegaron a echarla del bloque en el Congreso de la Nación. Entonces Néstor siempre expresó la defensa de los intereses de los trabajadores. Siempre estuvo en la pelea. Esa fue una de las acciones.
Cuando él ya se consolida como gobernador, aparece la crisis más profunda del menemismo, después viene el gobierno de la Alianza. Nosotros siempre manteníamos la relación y crecíamos en el análisis compartido y conjunto de lo que se venía. Y recuerdo cuando acá con Estela, con los organismos, con el movimiento popular, con la CTA, planteábamos que entre el gobierno de la Rúa que se derrumbaba y en esa discusión que había entre los que querían la devaluación de la moneda y los que querían la dolarización. Fíjense, ahora tenemos una discusión más o menos parecida. Había quienes querían devaluar y otros que querían dolarizar. Menem dolarizar, Duhalde devaluar. Exportadores devaluar, dolarizar los bancos y las empresas privatizadas. Nosotros salimos con la pelea del pueblo argentino, ni una cosa ni la otra, dijimos distribución de la riqueza, y ofrecimos ahí una herramienta que fue el seguro de empleo y formación, la asignación universal por hijo para todos los hijos, y el aumento de los jubilados. ¿Quién puso la estructura? ¿Cuál fue el único gobernador de todo el país que puso toda la estructura para votar? Hicimos un plebiscito, planteamos un plebiscito nacional. ¿Quién fue el único gobernador? Néstor Kirchner. Néstor Kirchner puso toda la estructura para que ni devaluar ni dolarizar, dijo distribución de la riqueza nacional. Y cuando uno mide, cuando vio el mapa de la cantidad de votos en proporción de sus habitantes, la provincia de Santa Cruz al tope del nivel de votación. O sea, Néstor Kirchner siempre tuvo un vínculo con el movimiento popular. Siempre tuvo un vínculo con el movimiento nacional, con los trabajadores y con todos los sectores que peleábamos contra el neoliberalismo. Siempre lo tuvo, y siempre lo fomentó, y siempre nos ayudó, y siempre participó. Recuerdo una conversación de Cristina, una charla de Cristina, yo la hablé con Néstor, pleno 90, no recuerdo bien si era el 96 o el 97, donde Cristina viene a la CTA a una charla a bancar ni devaluación ni dolarización, distribución de la riqueza nacional. Entonces, nosotros tenemos que ir a saldar eso. Yo creo que ayer 27 se salda y se potencia lo que él fue, no solamente como presidente de la nación, que todos vivimos ese proceso, sino lo que fue como militante, como fue como dirigente, lo que fue como intendente de Río Gallegos, lo que fue como gobernador, lo que fue como hijo de las madres y de las abuelas, como lo dijo él, cuando reivindica a sus compañeros de siempre, de toda la vida. Néstor fue no solo el mejor presidente en democracia, para mí. Néstor fue el compañero que empezó a cambiar todo, el que empezó a sentar las bases de la transformación de la patria, de la transformación de la sociedad, porque venía con toda esa fuerza y una definición que yo digo, y la pongo siempre porque fue incluso el punto de discusión y casi de ruptura con la CTA, de nuestra CTA, el punto donde discutimos qué era Néstor, qué era Néstor. Y yo siempre le dije a mis compañeros, Néstor no es orgánico a ningún grupo económico, ni multimediático, ni financiero, ni exportador de la oligarquía terrateniente, ni de los bancos, ni de la embajada norteamericana. No nos confundamos. No, que algunos, no, pero al sector petrolero, ni al sector petrolero. Néstor es un compañero. Néstor, si viene a ser candidato y es presidente de la República, no va a ser orgánico a ningún poder como lo fue Menem, como lo fue de la Rúa, como lo fue Duhalde, y como en menor medida lo fue Alfonsín.
porque Alfonsín en menor medida, porque Alfonsín intentó cambiar la realidad, ni bien recuperamos la democracia con Greenpeace como ministro de Economía. Después no quiso, no pudo, no supo, cuando nos vino a plantear la economía de guerra, después de que fue a Estados Unidos, ahí terminó el gobierno de Alfonsín, a los 2 años. Pero Néstor no era orgánico y no iba a ser un mandante del poder económico, que es lo que dijo cuando asumió. Cuando asumió dijo, yo no voy a dejar mis condiciones en la puerta de la casa de gobierno. Y yo lo discutí con mis compañeros de la CTA, que empezó el punto de ruptura, porque no creyeron que Néstor duraba. Porque creyeron que Néstor era un verano, que iba a ser echado como echaron a De la Rúa, que tenía más desocupado que voto, que no tenía estructura partidaria, que no tenía estructura sindical, que no tenía estructura económica, que no tenía relaciones con el poder transnacional e internacional. No, pero no previeron que Néstor era un hijo del pueblo y que Néstor iba a ir al pueblo, como fue al pueblo. Por eso, Néstor, sus primeras definiciones son con las abuelas y con las madres. Con los movimientos sociales, tanta crítica que tuvo porque recibió a Alderete, a Delía, los movimientos sociales, porque él no previeron que él iba a reconstituir. Este de Chirolita de Duhalde que le plantaron, y Julio Alac sabe porque es amigo, y fue intendente, un gran intendente de La Plata, muchas veces. Pero Julio sabe que Néstor asumió no solo en el peor de los momentos y de la crisis social de la Argentina, Néstor asumió en el peor de los momentos de la crisis institucional de la Argentina, porque algunos se olvidan ahora incluso del que se vayan todos. Es más, a Néstor en el acuerdo que hace Menem con Duhalde, con los radicales, le arman una salida institucional que queda solito, allá de fondo en la discusión de la presidencia de la Nación. Antes los gobernadores arman primero las salidas para sus gobernadores y para los intendentes, que eran parte de la discusión de los gobiernos provinciales. Entonces se va votando gobernador y al final se vota intendente. O sea, la crisis institucional era tan profunda que incluso no tenía una estructura que le votaran el mismo día presidente, gobernadores, diputados nacionales, concejales. Digo, llegaba solito mi alma. El peor de los mundos, en el marco del que se vayan todos. Y en el marco de una crisis total, donde nosotros nos movilizamos afuera del Parlamento para decirle váyanse todos. Son todos unos chornos, delincuentes, un desastre. O sea, asumió en el peor de los descreimientos de la sociedad. Lo subestimaron. No creyeron. Y por eso creo que lo de Néstor tiene tanta trascendencia. Porque Néstor también reconcilia no solamente al Estado, a las políticas públicas, con los organismos de derechos humanos, porque viene a reivindicar claramente sus consignas, sus mandatos, sus proyectos. No solamente reivindica a los trabajadores, porque empieza a dar el aumento por decreto y hace después 5 millones de puestos de trabajo junto con Cristina. No solamente reivindica el no al ALCA cuando hizo y la patria grande de América Latina, no solamente reivindica los grandes hitos que todos fuimos parte y que conocemos. Néstor es el primer presidente que reivindica a la política con el sistema institucional y con la sociedad. Porque hasta que llegó Néstor, el voto más importante era el voto en blanco, el voto nulo, el voto impugnado o el que no iba a votar. Recién en el 2005, después que se lo ve a él 2 años gobernar, la gente se vuelca masivamente a votar y ahí hace el hecho político del fortalecimiento de su gobierno y lo potencia. Entonces Néstor venía a reconciliar eso, la política en la capacidad de transformar y vivir
en comunidad y creer que la política no es una cuestión personal, una estrella fugaz, un momento en un programa de televisión, una rosca para ver quién va de candidato o cuál es la orga con más potencia, si mueve más o mueve menos. Néstor empieza a reconstruir la política en su integralidad. Y creo que por eso lo pone en un sitial tan importante a Néstor. Por eso lo extrañamos, yo lo extraño tanto a Néstor. Porque su palabra sería hoy una luz, un faro. Entonces, a veces, cuando me tocan estas cosas que me cuestan, obviamente, trato de explicar quién era él. Y así como lo viví yo en ese conflicto allá abajo en el socavón, donde él podría haber dicho, yo soy el gobernador, el conflicto está arreglado, ustedes ya aprobaron, yo ya había hecho aprobar el acta abajo, el conflicto se arregló, punto, pero uno levantó la mano, dijo, queremos que venga el gobernador, si no, no nos vamos, y yo dije, no, no vamos a votar, y sí, vamos a votar, votamos, perdimos, y dijimos, bueno, él podría haber dicho, yo soy gobernador y me quedo acá, y si se van a desgastar ustedes, quédense adentro. Y no, fue. Así como hizo eso, también fue en los peores momentos. Hubo un estallido en el yacimiento, murieron 14 mineros por un incendio. Fue una de las cosas más graves, más dramáticas, más tristes, más duras para ese pueblo. Yo creí que era el quiebre final de ese proyecto. En el 70 habíamos tenido un caso con menos muertos por un estallido de gas metano. Tardamos 5 años en recomponer esa crisis, según mis compañeros. En el 2004 nos toca esa tragedia. Y él me llama, me dice, no me dijo, yo creo que él ya sabía, yo también intuía. Yo le dije a mis compañeros de la CTA, yo tenía reunión temprano, le digo, mirá, si no salieron hasta ahora los mineros, están muertos. Por algún lado tienen que salir, por un chiflón, por una galería, los mineros salen si hay condiciones, si no. Pero bueno, teníamos la esperanza de que no, que lo íbamos a encontrar. Algunos con vida. Y él me dice, mirá, digo, decime la verdad, vos sos el presidente, ¿sabés? No lo sé, pero yo voy para allá. Salgo en media hora, me dijo. ¿Te venís? Y me fui con él. Y fueron tremendos. Porque ya a medida que avanzábamos y llegábamos al yacimiento, estaban las noticias de los compañeros que sacaban muertos. Y se velaba en un centro cultural con capacidad para 3.000 personas. Ahí iban saliendo, los iban trayendo. 5 cuerpos velándose al mismo tiempo, todo el pueblo llorando. Y él fue, y yo fui con él. Y se la bancó ahí. Abrazó a su familia, la familia, estuvo al pie del féretro, contuvo, estuvimos. Fue al yacimiento, fue a la mina, fue en el conflicto, fue en la tragedia. Y después fue a resolverle los problemas. Porque después, él como presidente saca la decisión donde hoy está Aníbal Fernández. Histórico lugar ese yacimiento. ¿Cuánto quería Néstor? ¿Cuánto quiere Cristina ese lugar? Y le hizo la superusina en Boca Mina, con una inversión llave en mano, con una empresa que hizo la superusina y que hoy ya tenemos todo el circuito integrado en condiciones de producir 240 megas. Y tendió 800 kilómetros de línea de alta tensión hasta Caleta Olivia. Y equipó el yacimiento, y puso el convenio colectivo, y le puso los salarios a los trabajadores, e hizo vivienda, e hizo el hospital, e hizo escuela, e hizo una universidad. Fíjense dónde arrancamos. Del Turbio sin agua, sin luz, sin gas, sin rutas, con salarios de hambre, sin convenio.
a este otro. Eso lo hizo Néstor. Y como hizo el Turbio, hizo el país. Hizo el país. Son enormes las obras de Néstor Kirchner y de Cristina en todo el territorio nacional. Enormes. Entonces, ¿qué me unió a mí? Eso. En la amistad, en la comprensión y en la decisión de lo que había que hacer en este país. Horas tendríamos para hablar. No quiero hablar más de otras cosas que, obvio, yo fui diputado nacional porque él me lo pidió. Porque él me lo pidió. Yo no iba a ser diputado nacional. Es más, yo le había dado una carta a él porque el que quería ser diputado era Luis de Lía, era el Hugo Ceballos, y yo y Emilio Pérsico, entre los cuatro, lo dijo, elijan el diputado nacional, y nosotros, yo le dije, yo no, Emilio tampoco, dijo, bueno, ¿quién quiere ser esto? Le mandamos una carta diciendo, mirá, Néstor, nosotros proponemos que vos elijas a cualquiera de los dos, nosotros no queremos ser. Y fui diputado nacional, porque él me llamó al cierre y le acepté. Lo cuento un poco en el libro. Vos sos mi amigo, sos mi compañero, y ahí fui. Le dije, déjame hacer 2 llamadas telefónicas. No, me dijo. Y fui, pero no, ya esos momentos los vivimos. Esos momentos los vivimos. Ustedes los vivieron. Bueno, ni a qué hablar, Estela debe tener horas para hablar de Néstor. Porque aparte sé el enorme cariño que le tenía a Néstor. Enorme cariño. Y lo conmovido que siempre estuvo durante su gobierno, como fue su última conmoción cuando mataron a Mariano Ferreira. Yo recuerdo haber hablado 5 veces ese día, que me llamaba él, yo estaba de subsecretario, había sido candidato a diputado, no había entrado. Perdimos con Sergio Massa, si no me equivoco. No, perdimos con el de Canal, con Alica Alicate, Julio. Oh, todos los compañeros que están acá son todos militantes nuestros. Perdimos con Alica Alicate. Y era subsecretario, porque él había dicho, bueno, que esté cerca de Cristina. Y armó una subsecretaría ahí. Y ese día, no sé, 5 veces. Yo creo que eso también lo golpeó muchísimo. Que fue la última vez que hablamos en público, me acuerdo, fue un acto que hicimos con Oscar Laborde y el Foro de San Pablo, y después yo ahí hablé con esas cosas con él, y bueno, y después lo que pasó. Lo que pasó y cómo nos conmovimos todos ante la noticia y tanto que nos golpeó, ¿no? Tanto que nos golpeó. Pero bueno, después la plaza y todas estas cosas que yo creo hoy están más vivos que nunca. Yo también comparto con Estela, hoy vivimos una situación muy compleja, realmente durísima, dramática, no solo por la pandemia, sino las 2 pandemias, la de Macri y la pandemia. Creo que hay una ofensiva brutal y golpista contra Alberto, por eso mucha unidad, Alberto, Cristina, Massa, todos los que integramos el Frente de Todos, mucha unidad, parar la ofensiva golpista y abrir y salir a caminar y a resolver, porque el gobierno se juega el futuro si resolvemos los problemas de nuestro pueblo y de nuestra gente. Hasta fin de año el pueblo nos va a bancar que le expliquemos la pandemia y todo lo demás, pero bueno, después, aparte de explicar que la crisis es el macrismo y la pandemia, también tenemos que generar condiciones para resolver los problemas. Y yo me tengo muchísima fe, sinceramente, compañero, porque él está ahí cuidándonos y marcando rumbo, marcando camino. Hay que pelearse con el poder. El poder no quiere acordar con nosotros, no es un problema de que si nosotros no queremos acordar. No, el poder no quiere acordar. La democracia funciona cuando gobiernan ellos. Cuando gobernamos nosotros, no hay democracia. Entonces me parece que pararnos desde ahí, militar, y yo estoy seguro que vamos a parar esta ofensiva golpista y que el año que viene, con Axel, con Máximo, con Cristina, con Alberto, y sobre todo con la militancia que se está organizando y se está reconstituyendo y está avanzando, y con esa pasión y con esa emoción que nos dan
las abuelas, las madres, los hijos, toda esa mística que nos embebió para resistir lo peor siempre y estar en ofensiva ahora, creo que vamos a salir adelante y que Él nos va a estar guiando desde donde esté siempre. Así que gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Edgardo. Realmente uno, escuchándote, puede entender la vehemencia y el sentimiento de tu juramento, que nos pegó tanto. Y gracias no solo por traernos a la luz, los hitos ya que todos conocemos, sino también los recuerdos o instancias que nosotros desconocíamos y que nos terminan de redondear ese personaje entrañable que fue y que es Néstor, y que es producto de tu trayectoria en la militancia. Tenemos cientos de mensajes, pero antes de pasarle no lo vamos a poder todo, antes de pasarle a Iván ahora, voy a leer uno acá, dice: qué grande, enorme emoción de recordar a Néstor con tan valiosos y valiosas compañeras, junto a Estela, Edgardo y Fabián, Julio y tantos más que están en este encuentro y mantienen vivo el legado de Néstor en la coherencia de sus militancias. Saludos a todos y todas. Felicitaciones, Iván. Nano Cara, concejal de La Plata. Iván, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. Bueno, la verdad que muy contento. Debo sincerar que estoy bastante así como muy atento a que todo salga bien y no alcanzo a terminar de relajarme y disfrutar esta hermosa charla de homenaje a Néstor Kirchner. La verdad que una alegría, nuevamente un agradecimiento a Estela por acompañarnos y por estar todavía escuchando atentamente y siguiendo los distintos saludos y la exposición y la charla que nos acaba de dar Edgardo. Edgardo, realmente, si hay que elegir a alguien para que hable con Néstor, la verdad que ha hablado con una profundidad, con un conocimiento de quien ha tenido la vivencia de transitar junto el camino de la militancia que tenía como objetivo la recuperación del poder popular y llegar a la Rosada y no dejar las convicciones en la puerta. Y realmente ha sido así. Yo soy, generacionalmente hablando, un agradecido de poder haber sido testigo y militante de esta época que sigue presente, ¿no? Seguimos en disputa ahora definiendo el gobierno de Alberto, de Cristina y en la provincia de Buenos Aires de Axel. Hay muchos compañeros, siempre es arbitrario darle el saludo a algunos, pero quiero que algunos testimonios más, no extenderlo mucho, pero me parece justo que todos y cada uno de quienes están presentes en esta actividad pueden hacer uso de la palabra. Hay circunstancialmente quienes a veces se asumen roles en la militancia, responsabilidades de acompañamiento, de conducción, pero fundamentalmente estamos expresados y sintetizados en esto que fue la recuperación del peronismo para restaurar el país, que fue el tiempo de Néstor y de Cristina, y que hoy estamos transitando en el gobierno de Alberto y de Axel en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, hay muchos compañeros que han querido estar y que están en esta actividad, y que justo mencionarla, a la diputada provincial Florencia Saintú, que está en un congreso de mujeres, a Victoria Tolosa Paz, que también quiso estar y se tuvo que retirar porque está convocada en un programa televisivo, y bueno, y es también un lugar, una trinchera de militancia donde se discute y se disputa el sentido común, donde los fierros los tienen ellos, el poder económico a través de los medios de comunicación. Así que está ahí defendiendo el gobierno nacional, el proyecto nacional. También creo que y voy a darle uso a la palabra para que nos haga una reflexión a Oscar Laborde, que la vez pasada en otro Zoom nos dio un panorama internacional sobre América Latina, territorio en disputa, y él ya hizo referencia a algunas situaciones que resultaron a favor de la recuperación del campo nacional popular, tanto en Bolivia como en Chile. Así que si está Oscar y nos quiere acompañar con unas palabras, bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todos, a todas. Edgardo, mi hermano, Estela, querida, como siempre.
voy a tratar de ser breve porque cada uno tiene, muy extenso, como en el caso de Edgardo, o en menor medida, el impacto de haber conocido a Néstor, ¿no? Él daba esa sensación, digamos, de cambiar, digamos, a partir del momento que lo conocías, que profundizabas, había un cambio en tu forma de ser, de pensar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando lo trajimos a Avellaneda, yo lo conocí a él cuando en el Frepaso, junto con él hicimos todo en la pelea por los hielos continentales. Y luego vino a Avellaneda, al Teatro Roma, donde Estela me acompañó cuando asumí como intendente, en el 2001. Bueno, claro, eran momentos digamos, de lamernos la heridas entre nosotros. Y él dio un empuje, una seguridad, una proyección de país impactante. Pero yo me quería detener en estos 2 minutitos en el legado de él, ¿no? Porque, claro, está el recuerdo, está el homenaje, está el ejemplo, está el agradecimiento por lo que él hizo. Pero su pensamiento y su propuesta está vigente. Es lo que yo quiero destacar en estos 2 minutos. Porque muchas veces hay próceres o compañeros militantes que nos dejan su ejemplo. Pero claro, las cosas cambian y el legado no puede plasmarse. Lo que pasó el domingo en Chile, compañeros, lo que pasó el domingo anterior en Bolivia tiene que ver con Néstor Kirchner. Tiene que ver con el legado que él dejó. La idea, la posibilidad de la patria grande, la segunda y definitiva independencia. Eso él lo mostró la semana que viene, se cumplen 15 años, cuando le dijo no al ALCA. Porque en ese momento los que estábamos cercanos y todos los pueblos comprendieron que era posible desde la política. Ningún académico no solamente anticipó ese momento, sino ni siquiera lo pudo describir. Ese momento, ese no en la cara de Bush, yo siempre cuento, estaba cerca de Rafael Bielsa en aquel momento, y Néstor los tenía, Tayana y a Bielsa, que eran los principales, le decía, bueno, vamos a ver, vamos a una comisión, no le decía que no le iba a decir no al ALCA. Cuando se entera Néstor que Bush sube al avión, le dice a Bielsa, ahora llamala a Condoleezza Rice, la negra, pero vamos a decirle a Condoleezza Rice, y decirle a Bush que no firmamos. Él comprendía el gesto político que significaba que venga Bush y decírselo en la cara, ¿no? Y le habló de patotear y demás. A partir de ese momento se abre la posibilidad, plasmada hasta el 2015 y recuperada ahora, de que haya una patria grande. En 200 años la patria grande era un poema, era una canción, era una propuesta, era una intención aislada de algún presidente, pero ese 5 de noviembre, 15 años se cumple la semana que viene, él demostró que era posible juntarse. Y yo creo que, además de todo lo que significó para todos y para cada uno, la idea de la posibilidad de la patria grande, la concreción y la generación de organismos, mejorar el Mercosur, crear la UNASUR y crear la CELAC, es el legado de Néstor Kirchner. Es decir, la lucha de los pueblos y los triunfos como el del domingo en Chile y en Bolivia el domingo anterior, tiene que ver con lo que él sembró y con lo que cosechan nuestros pueblos. Así que es mucho más que el cariño, el amor, la admiración que le tienen, sino que todavía su pensamiento tiene un largo desarrollo por delante. Gracias por la invitación. Gracias, Oscar. Bueno, hay muchísimos compañeros, vuelvo a repetir, dejó también su saludo porque tenía otro compromiso en Zoom, el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos acá en La Plata, Cristian Bander, está también el concejal Facundo Albini, está también el concejal Lano Cara, si nos quiere decir unas palabras. Él es también parte de una generación de la nueva JP, que sin duda, como dicen muchos compañeros y compañeras de esta etapa, Néstor Kirchner es superón. Así que bueno, si está Nano, si no, dejamos su saludo, no sé si está presente. Estoy, Iván, ahí está, estoy. Pensaba que Nano se iba a desconectar. Adelante. Ahí está Chucho Gómez también, ahí lo veo al lado de Nano. Sí. Bueno, sí, además llegamos medio jugados porque estuvimos de sesión hasta hace un ratito. Nada, enorme homenaje, la verdad que
La emoción de Edgardo, a quien también conozco, creo que nos ha llegado a todos y a todas. Son 10 años de la pérdida física de Néstor, y estar acá, estar con Estela. Estela es otro enorme faro de la militancia. Y compartir un espacio hace que uno sepa que de alguna forma estamos en un camino y en una línea correcta. Así que Estela, hoy en el Consejo Deliberante, a través de un proyecto que presentamos en el bloque por la autoría de Chucho Gómez, como un nuevo homenaje al trabajo, a la militancia, a la coherencia. Y como decía Iván, hoy hubo un acompañamiento colectivo que tal vez en otro momento, previo a Néstor y a poner en la agenda y en el debate los derechos humanos, era mucho más engorroso. Ahí ya uno abandona la juventud peronista porque los años así lo llevan, pero siempre lo planteamos como una cuestión ideológica, la pertenencia a la juventud peronista. Y Néstor tal vez fue la llama más fogosa de continuidad del ideario de la juventud peronista, aquella que vino a pelear, que se gestó para transformar realidades totalmente desiguales. Y pensaba en este contexto, bueno, estaba también Fabián acá, a quien también mandarle un saludo, un abrazo y una felicitación por recuperar Berizo. Está Julio también, Alá, que una enorme cantidad de compañeros que son ejemplo para la construcción y para la militancia. Y pensaba de verdad mucho lo que estamos atravesando, el momento que estamos atravesando. Ayer pasaban un poco, o yo veía una parte de la película sobre Néstor de Luque, y veía esa enorme asedio y persecución mediática y política que sobre todo se acelera a partir del 2008 y que nunca más bajó, nunca más mermó. Es una constante asedio a las reivindicaciones históricas de las causas populares y, por supuesto, a quienes tienen la brava idea de encarnarlas y conducirlas y llevarlas adelante, como lo hizo Néstor, como lo hace Cristina y como lo está haciendo Alberto, y por supuesto en la provincia de Buenos Aires también Axel. Pero también veía en esa película ese reflejo de la audacia política, de defender convicciones que son pesadas y que son realmente ineludibles cuando uno quiere llevar adelante la política con nobleza, con altura y como herramienta de transformación y cambio. Y no se puede renunciar a la pelea por los derechos humanos. Es tal vez la cuarta bandera hoy del movimiento nacional justicialista, gracias a la coherencia, por supuesto, permanente histórica de los organismos de derechos humanos, y también a la decisión y a la voluntad política de Néstor de llevar esa reivindicación a decisiones de Estado. Y no se puede reivindicar la política como herramienta de transformación y seguir permitiendo que los grupos económicos, que los grupos concentrados definan la agenda pública y definan las decisiones de Estado y de gobierno. Y frente a eso hay que tener coraje, no queda otra. Y esa es tal vez el puente extraordinario que trazó Néstor con la generación política de la cual me toca ser parte y de las que vinieron después. Es un puente de plata, como dijo Cristina en algún momento, que tiene que ver con sostener la política. La juventud no se asume a la política, no se asoma a la política si no hay en ella realmente coherencia, convicción y vocación de cambio y de transformación para que vivamos mejor. Y en eso Néstor realmente es un ejemplo maravilloso, y como bien decía Estela, está más vivo que nunca porque hay cada vez además más jóvenes que se acercan y que asumen la política en función de este proyecto y de este sueño colectivo que nos vino a brindar. Y lo último, no puedo dejar de ver a partir de Néstor un cambio en el movimiento nacional y popular del cual uno es parte. Nunca más volverá a ser lo mismo, el mismo movimiento nacional y popular a partir de la llegada de Néstor. Hay
banderas, hay principios que antes se discutían, que antes estaban en tela de juicio y que hoy son ineludibles para cualquiera de quienes hacemos política, sostener esos principios a la hora de militar, de activar, de accionar, y por supuesto también tenemos una deuda en términos políticos históricos que tiene que ver con que haya un gobierno en nuestra querida ciudad de La Plata que sea mucho más parecido, que sea reflejo de la enseñanza de Néstor Kirchner. Y bueno, acá también hay una enorme cantidad de compañeros y de compañeras militantes que son parte de esa propuesta de recuperar y de tener un gobierno en esta ciudad parecido a su legado, mejor dicho, en la senda de su legado. Así que saludarlos y felicitarte también, Iván, por la gran convocatoria y por dar en la tecla de la sensibilidad de quiénes son los y las mejores compañeras y compañeras para representar y expresar el legado de Néstor Kirchner. Ahí, desmutea, Iván. Bueno, sí. No, está bien. Vamos, si les parece. Está Chucho, no sé si quiere decirnos algo. Facundo Albini se tuvo que retirar. Gracias. También porque tenía otro compromiso. Gracias. Sí, la verdad que se acaba de despertar mi hijo, pero fundamentalmente saludar encarecidamente a nuestra querida Estela. La verdad que lo que decía Nano, bueno, Estela, obviamente en el día de hoy hicimos un beneplácito, una declaración por los 43 años de abuela. Recordamos tu cumpleaños, obviamente, decíamos la lucidez, Estela, a los 90 años. Agradecerte, Edgardo, por las palabras y ese puente histórico que hiciste cuando le mencionabas a Julio Alac, allá que, digo, lo nombro a Julio porque obviamente a Néstor lo conozco a través de Julio, el 8 de noviembre del 2002, cuando como secretario general de la JUP, me dice Julio, dice, Néstor fue nuestro secretario general de la JUP cuando él estudiaba en la ciudad de La Plata. Dice, y vos como tal, en ese momento con el mismo cargo partidario, le debemos un homenaje. Y la verdad que yo en ese momento tenía 23 años y ahí recuerdo lo que dice Nano, bueno, nuestro Perón, muy joven en ese momento, y rápidamente organizamos un acto en el PJ de la ciudad y lo recibimos con mucho cariño. Esa es mi pequeña anécdota con Néstor. Obviamente lo conocíamos antes también, con los centros de estudiantes del interior, que es de donde provengo, que muchos, como saben, pasamos por La Plata y ya establecemos nuestra vida acá. Así que no me quiero extender porque coincido muchísimo con las palabras del compañero Nano. Hay otros concejales, está Facu, por eso era la pequeña intervención, porque también me había conectado con Cristian Bantra, nuestro presidente de bloque del Frente de Todos, que también me comentaba eso, que se tenía que ir. Así que nada, dejarles el saludo de todos, de todas, agradecerte, Iván, felicitarte por la convocatoria, y la verdad que un poco con lo que decía Nano, también engancharme y decirnos que, bueno, tenemos que estar muy preparados. La verdad que la oposición, la derecha argentina, se está reconfigurando, se está rearmando, y necesitamos la fuerza de todos los jóvenes, de toda la experiencia que puede transmitir a aquellos dirigentes, como fue la intervención de Edgardo, por supuesto de Estela. Así que rápidamente debemos nuevamente agruparnos. Esta pandemia nos ha detenido, por decirlo de alguna manera, pero aquí estamos, fuertes, contundentes, para que en muy poco tiempo podamos salir al lugar de donde nos sacaron, que es la calle, por decírtelo de alguna manera. Así que, sin extenderme más, porque seguramente hay muchos compañeros y compañeras, mandarles un muy fuerte abrazo, un cariño, y gracias, Iván, por la participación. Iván, si voy a acotar alguna cosita. Correcto, sí, cómo no. No, bueno, por un lado, recordar la iniciativa que esta charla organizada por el Frente Regional de La Plata, Berisso y Ensenada, pero a su vez, más allá de los vecinos, los compañeros que están aquí compartiendo de la región, hay compañeros como el concejal Dragoni de Lanús, que ha estado durante toda la charla, de Quilmes, de Necochea, de Mar del Plata, del Chaco, de Misiones, los compañeros de Berisso también, ahí lo vi a Germán, a Lidia Coronel, a Nadina Brisi, entre otros, que están acompañando esta charla tan emotiva, porque a mí, mirá que lo escucho a Edgardo montones de veces,
montones de veces que charlamos, compartimos actividades, pero hoy realmente fue muy emotivo y llegó de una manera distinta a las otras veces que uno ha tenido oportunidad de escucharlo. Así que bueno, quería mencionar esto, Iván, y pensá que ya llevamos 2 horas 45 minutos, como para que vayas pensando. Pensando el cierre. Que se frían los fideos, Maidana. Bien, muy bien. Sí, está bien. Yo después voy a contar una anécdota que vos tenés con Kirchner, que no la voy a contar en público, te la voy a recordar después. Sí, por eso. Yo quiero, estuvo Eduardo Sigal también, lo quiero mencionar, con quien Gustavo Melillo, César Lare, Fraganillo, fue una pequeña reunión en un hotel en la ciudad de Buenos Aires, donde Néstor planteó su proyecto presidencial y realmente nos fuimos pensando que el proyecto era bueno, no creíamos que fuera posible y sin embargo a los pocos meses la dinámica de la Argentina lo ponía a Néstor Kirchner como presidente de la nación y vino a reparar la patria. Yo quiero, si les parece, agradecer a Alo Hernán Rossi, dirigente, comisión directiva de UPCN. Quiero agradecer a Chivo Carlotto, que habíamos pautado que también dijese unas palabras, pero tenía una reunión y seguramente se tuvo que retirar. Y a Gabriela Isla también, que colaboró y participó para que Estela nos pueda acompañar. Y como Estela está cansada y antes de darle el cierre a Edgardo, sería bueno que Estela nos haga una última reflexión acerca del querido Néstor Kirchner. Bueno, queridos amigos, agradecerles nuevamente. Siempre aprendo, escucho, todavía tengo por suerte el cerebro fresco estos 90 años como para poder hacer uso, robarles, entre comillas, tantas noticias, actitudes y ejemplos en las personas que han hecho uso de la palabra y seguramente las que seguirán. Yo ya quiero despedirme con el agradecimiento, la felicitación por este acto de reivindicación de la memoria de Néstor Kirchner, unirnos a pesar de las diferencias, somos todos argentinos, sin agresiones y sobre todo con el amor, que es la palabra que nos mueve a las abuelas en estos largos 43 años. Los quiero mucho, los he visto crecer, la carita de Iván la veo como era cuando era jovencito, lo mismo Chucho que anda por ahí, que me encanta, bueno, ni hablar todos los que puedo ver en la pantalla, en los cuadritos chiquitos. Es un poco desgastante no estar en contacto porque saben que tendría ganas de abrazarlos fuerte a todos. Y si les sirve transmitirle, digamos, el optimismo que yo tengo de que todo va a salir bien, con un abrazo. Por ahora, desde lejos. Y ojalá que pronto, desde cerca. Muchas gracias. Felicidades y cuidémonos para cuidar a los otros. Chao, Iván, gracias, querido. Gracias, chao. Edgardo. No, yo quiero agradecerles y me gustaría que abramos los micrófonos todos y que cerremos con un aplauso enorme a Estela, porque en Estela también estamos aplaudiendo a Néstor y comentando a Néstor. Estela, nos llegó. Bueno, compañeros, entonces no sé, Iván, ahí estás por ahí conectado, ¿sí? Sí. Bueno, gracias a todos y a todas. Hasta la próxima. Iván.
Gracias. Nos vemos, por Edgardo. Gracias, muy lindo, muy lindo. Triunfaremos. Chao, Iván, felicitaciones. Chao, Iván. Felicitaciones, felicitaciones, Iván. Chao, Iván. Felicitaciones. Vamos, Edgardo, fuerza. Muchas gracias. Gracias a todos los compañeros por invitarme. Felicitaciones, Luis, Jorge, Iván. Iván. Felicitaciones. ¡Viva Néstor! Luis, Jorge, César, felicitaciones. Gracias, Iván. Muchas gracias. Felicitaciones.